Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Redactores Conectados, un podcast donde aprenderás temas importantes. Si te interesa la comprensión de textos, empecemos. Hola Janet, ¿sabían que las partes de un texto se unen y establecen un vínculo en particular? Y para que esto ocurra se deben usar unidades lingüísticas que se encarguen de crear esta función, las cuales se denominan conectores textuales. Sí, Brian, pero también se conoce como conectores discursivos y gramaticales, marcados u operadores textuales. Hacen que ideas se integren mejor y de la información sea más clara. Chicos, existen muchos ejemplos de conectores como lo son los conectores auditivos, de contraste, de causa, consecuencias, comparativos, reformulativos, ordenadores, temporales, espaciales, condicionales, de certeza y finalidad. Natalie, ¿en serio son tantos? Así es, Janet, y aquí te explicamos cada uno de ellos. Para expresar información de la misma jerarquía y sumar ideas es necesario usar conectores aditivos. Sí, Kiara, por ejemplo, cuando usamos además, también, asimismo, por añadidura, igualmente, encima, es más aún, para colmo, incluso, del mismo modo, agregando a lo anterior, estamos usando conectores aditivos. Claro, y usada una oración se escucharía algo así. Es muy inteligente, además de un gran profesional. Brian, yo he identificado mucho un conector que uso, que es a pesar de que. Sí, chicos, las personas por lo general usamos mucho este conector en oraciones como ella sufrió un accidente de niña y a pesar de lo que padeció en su rehabilitación, logró ser gimnasta profesional. Claro, Natalie, ahora recuerdo, estos se denominan conectores de contraste u oposición, como por ejemplo, cuando usamos sin embargo o por otra parte. De otra manera o por otro lado, estamos usando conectores que expresan dificultad para cumplir una idea iniciativamente expresada. Exacto, Janet. Por ejemplo, cuando decimos el vuelo se retrasó, así que llegaremos tarde, ¿qué tipo de conector estaremos usando? Yo, Natalie, en este caso estamos usando los conectores causa-efecto. Es decir, que la misma palabra lo está diciendo, el nombre lo indica, causa y efecto. Entre los enunciados, por ejemplo, en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, por eso, así que, en este sentido, de tal forma, en efecto, en otras palabras y por otro lado. Bueno, y cuando hacemos énfasis en las similitudes, como por ejemplo, del mismo modo, igualmente, de modo similar, así como, igual que, menos que. Sí, Areli, estos conectores se denominan comparativos y en una oración se escucharía así. Es muy bueno para matemáticas, además para física. Concuerdo contigo, a quien no le encantaría ser bueno en ambas materias, pero sí podemos ser buenos en conectores reformulativos, ya que señalan la reproducción total o parcial de lo escrito en uno o más enunciados anteriores. Claro, como por ejemplo, los conectores como, es decir, o sea, a saber, en otras palabras, ¿para qué? Con el fin que, con el propósito de que. ¿Alguien más tiene un ejemplo de este tipo de conectores? Yo tengo un ejemplo, Brian. Martina es hermana de mi padre, en otras palabras es mi tía. Ahí tenemos un conector que es en otras palabras. Así es, muy bien. Cuando explicamos algo como por ejemplo el trabajo rinde estupendamente, en otras palabras trabaja muy bien, este ejemplo estamos usando como conectores de explicación. Así es, Janet. También usamos los conectores como en resumen, es decir, en resumidas cuentas, en suma, en una palabra, en otras palabras, en breve, en síntesis. Muy bien, compañeros, hasta ahora hemos aprendido mucho, pero nos faltan conectores aún más interesantes, como lo son los conectores ordenadores, los cuales indican distintas partes de un texto. Así es, Kiara, estos conectores son bueno, bien, ante todo, para comenzar, primeramente, en primer lugar, que son uno que usamos en muchas ocasiones al iniciar un discurso, pero también existen
los que están al final de un discurso, como lo son: en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir, para concluir, en conclusión, para finalizar. Excelente, Arely, pero hablemos también de los conectores que se refieren a una organización cronológica o ubicación temporal del expresado. Estos conectores son después de, después que, luego, desde, a partir de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, temporalmente y actualmente. Claro, Brian, estos son los conectores temporales en una oración. Se escucharía algo así: actualmente somos pocos niños y niñas en el aula. Más adelante creo que ingresarán más. Ese sería un ejemplo con dos conectores temporales. Compañeros, y cuando usamos conectores como al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. En este caso, Natalie, estaríamos usando los conectores espaciales, los cuales hacen referencia espaciales o de lugar. Compañeros, ¿alguien me puede decir cuáles son los conectores de certeza o una oración con estos conectores? Claro, Arely, son evidente, efectivamente, con certeza, realmente, y en una oración sería efectivamente. Los resultados coinciden con la hipótesis. Bueno, chicos, hemos llegado al último conector, en el cual esto da como finalidad dejar en claro la intención o el propósito de un enunciado. Así es, y estos son afín con el fin de, con el objetivo de, con el propósito de, con la intención de manera que y de tal forma que, y aplicada en una oración sería tipo así. Fueron muchos estudiantes a la marcha con el fin de ser escuchadas sus peticiones. Muy bien, compañeros, hemos llegado al final de este capítulo y esperamos que nuestra audiencia hayan disfrutado y aprendido junto a nosotros. Lo esperamos en un próximo episodio. Redactores conectados.